El 29 de enero de 1948, dentro de la cámara de ejecución de la prisión de Hamelin, un aterrador y brutal jefe de policía nazi, August Stark, fue llevado a la horca. El verdugo, un hábil británico llamado Albert Pierrepoint, se había reunido con esta bestia día antes de la ejecución para calcular la caída necesaria para terminar con la vida de Willy Tessmann, con un solo chasquido de su cuello. Al final de la Segunda Guerra Mundial hubo muchos miembros despiadados y bárbaros del partido nazi que nunca enfrentaron acciones por los crímenes que cometieron durante la Segunda Guerra Mundial. Todavía hoy se buscan algunos criminales de guerra para que respondan por posibles cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Pero antes de empezar, quiero que te suscribas al canal y actives la campanita. Willy Tessmann era conocido por ser un verdugo con su rifle y participó en varias ejecuciones de prisioneros de guerra que violaron las reglas y las leyes de la guerra. Era conocido en diferentes prisiones por ser un torturador. Pero ¿cuál fue la historia de su ejecución? Willy Tessmann nació el 15 de enero de 1908 en Hamburgo, y hubo muy poco en su vida temprana que aludiera al hecho de que un día se convertiría en uno de los criminales de guerra más despiadados de la Segunda Guerra Mundial. Tessmann de joven estuvo involucrado en la iglesia protestante y asistió a varios grupos juveniles vinculados a la iglesia. Después de dejar la escuela se formó como jardinero y terminó este aprendizaje en 1925. Luego trabajó como jardinero por un periodo hasta que, como muchas otras personas en la década de 1930, experimentó un periodo de desempleo debido a la turbulencia económica que afectó a Alemania. También fue parte de la Orden Juvenil Alemana y siguió siendo miembro de esta hasta que en 1932 se unió al partido nazi. En Alemania, muchas personas estaban siendo cautivadas por la política de Adolf Hitler y los nazis. Hitler prometió restaurar el orgullo alemán tras la Primera Guerra Mundial y quería devolverle su poder como nación europea. El Tratado de Versalles, que trató las consecuencias del conflicto, ordenó a la nación alemana aceptar la culpa y la responsabilidad de iniciar la Primera Guerra Mundial, y tuvo que pagar enormes sumas de reparaciones para reconstruir Francia y Bélgica. Hitler también prometió a la gente mejores oportunidades de empleo, salarios y solucionar muchos de los problemas domésticos dentro de Alemania. Con esto, muchas personas se unieron al partido nazi, pero Willy Tessmann fue más allá y luego se unió a las SS, que era el grupo paramilitar de Heinrich Himmler y el ala del partido. Las SS comenzaron como una pequeña unidad de guardaespaldas para Hitler y figuras nazis prominentes. Tenían la tarea de proteger a estas personas en discursos y mítines, pero luego se transformaron en algunos de los grupos militares más temidos de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los nazis más despiadados y los guardias de los campos de concentración pertenecían a las SS, que tenían la sangre de millones de personas en sus manos cuando la guerra llegó a su fin. Dentro de las SS, Tessmann parecía sentirse como en casa, y en febrero de 1934 consiguió un trabajo en la Fuerza Policial de Hamburgo. Su suegro lo había ayudado a conseguir ese trabajo, y luego pasó por un periodo de formación. Después de completar esto, Tessmann trabajó para la Gestapo como guardia dentro del campo de concentración Fuhlsbüttel en septiembre de 1934. Esta fue una prisión temprana donde se manifestó la opresión y el terror del régimen fascista. Era una prisión policial despiadada administrada por la Gestapo. Como prisión, albergó a miles de personas a lo largo de los años, y a medida de que el control férreo de Hitler sobre la nación aumentaba, alrededor de 7.000 personas pasaban por Fuhlsbüttel cada año. Un antiguo prisionero más tarde afirmó sobre las condiciones de la prisión que los prisioneros tenían que permanecer en atención en el patio durante horas, eran golpeados en la cara o pateados en las nalgas, y también se recurría a maltratar brutalmente a prisioneros individuales bajo las condiciones más degradantes con látigos, cinturones y patas de sillas. A veces hasta se desmayaban. Los prisioneros eran sacados de sus celdas por la noche por los llamados escuadrones rodantes y brutalmente golpeados. Había muchos comunistas, socialdemócratas y otros prisioneros detenidos en la prisión, y los miembros de las SS y las SA estuvieron involucradas en la gestión del campo.
cientos de personas fueron asesinadas en la prisión y se llevaron a cabo muchas ejecuciones a manos de Willie Tessmann. Tessmann por un breve periodo trabajó como operador de comunicaciones en Hamburgo y luego asistió a un curso de formación policial nazi, pero a partir de 1940 fue empleado en la prisión policial de Fuhlsbüttel. Luego se convirtió en el adjunto del comandante local Johannes Roth y en noviembre de 1943 Tessmann se convirtió en el comandante de la prisión. Tessmann ahora estaba a cargo del lugar y supervisaba la brutal prisión mientras la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin. Muchos prisioneros fueron enviados desde la prisión a Auschwitz y otros campos de concentración. Tessmann era conocido por ser un supervisor despiadado. Estaba involucrado en torturas y colocaba a los prisioneros en confinamiento solitario si no proporcionaban información a la Gestapo. Algunos prisioneros no pudieron soportar esto y se quitaron la vida debido al trato recibido en la instalación de Tessmann. Él brutalizaba a los internos y los golpeaba. Además de participar en ejecuciones en la prisión, un exguardia de la prisión que trabajó junto a Tessmann afirmó sobre su trabajo: durante mi tiempo de servicio hubo unos 10 transportes a Neuengamme para fusilamientos. Tessmann participó en estos fusilamientos. No se sabe la nacionalidad de estos prisioneros que fueron transportados, excepto en un caso donde habían entre 20 y 30 trabajadores del este. Venían de la estación de Harburg. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Tessmann ordenó la evacuación del campo de prisioneros y ordenó una marcha de la muerte de los internos al campo de trabajo forzados en Neuengamme. Ordenó a sus guardias escoltar a los prisioneros y si no podían seguir el ritmo o estaban demasiado débiles y ralentizaban la marcha, debían dispararles. Tessmann luego se dio a la fuga y más tarde se unió a un batallón de la Wehrmacht que se disolvió 5 días después, cuando el Tercer Reich se desmoronó al final de la guerra. Tessmann trabajó en una granja cerca de Heide y afirmó ser un ex soldado de la Wehrmacht y las autoridades de ocupación británicas lo dejaron tranquilo por un tiempo. Se reunió con su familia, pero el 29 de julio de 1945 Tessmann fue arrestado. Basado en el informe de un vecino, luego fue enviado al centro de internamiento de Neuengamme y se reunió con antiguos colegas de la SS y la policía. Fue acusado de varios crímenes, incluida la ejecución de trabajadores forzados soviéticos. Fue sentenciado a 8 años de prisión el 6 de agosto de 1946. Sin embargo, meses después su castigo se incrementó por el fusilamiento de 11 prisioneros polacos y por ordenar una marcha de la muerte, y con esto fue sentenciado a muerte. Willie Tessmann fue enviado a la prisión de Hamelin para esperar su sentencia de muerte, y dentro de ese sitio controlado por los británicos, el verdugo Albert Parry-Point se reunió con él días antes de que pasara por la horca para calcular la caída requerida para romperle el cuello. En la fecha de la ejecución, Parry-Point utilizó una horca simultánea y el 29 de enero de 1948, Tessmann fue llamado de su celda y conducido a la cámara de ejecución. También fue llevado por el asistente de Parry-Point hacia la horca y fue ayudado a subir. Parry-Point estaba listo y se había hecho una marca de tiza para que se parara sobre la trampilla. Tessmann luego tuvo los brazos y piernas asegurados y Parry-Point verificó que eso fuera correcto. Luego Tessmann tuvo una capucha blanca colocada sobre su cabeza. La soga fue colocada alrededor de su cuello y ajustada. Parry-Point hizo algunas verificaciones finales y luego liberó la trampilla y el brutal comandante de la prisión de la Gestapo fue ejecutado. Willie Tessmann fue ejecutado porque se le consideraba un hombre que participó en las ejecuciones y asesinatos de prisioneros de guerra, y también era el comandante de una prisión terrible en la que se utilizaba la tortura aterradora sobre los internos durante el Tercer Reich. Al final de la guerra trató de ocultarse de sus crímenes, pero fue capturado y llevado al juicio por el horror que había causado. Dentro de la cámara de ejecución de la prisión de Hamelin, pasó por la misma estructura donde fueron ejecutados muchos brutales guardias de campos de concentración, como a Max Greer y Joseph Kerr. Espero que te haya gustado el video. Recuerda que te puedes suscribir para que no te pierdas de más contenido y capítulos de la historia. Nos vemos.